anuncios, a las decisiones que tomó el gobierno nacional el día sábado en el marco de la exposición rural, comercial, industrial que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Creo que ya nos hemos expresado, nos parece una medida realmente positiva, sobre todo porque, bueno, era un tema prácticamente de agenda permanente de nuestro gobernador de la provincia del Chaco, conjuntamente con otros gobernadores que en cada una de las mesas que se llevaban adelante se planteaban como una, diríamos, decisión o una medida, ¿no es cierto?, necesaria de parte del gobierno nacional, sobre todo pensando hacia las economías regionales. Y por otro lado, coincidente también con lo que venían manifestándose las 4 entidades del campo, que en cada reunión también plantearon justamente sobre la necesidad de tener un gesto en ese sentido. Está bueno aclarar que esta decisión tiene que ver un poco con el compromiso electoral del actual presidente para con el sector de la producción. Nosotros entendemos que si bien no termina de solucionar el problema del campo, comenzar a reducirlas a las retenciones o a los derechos de exportación y hacerlo de carácter definitivo, termina siendo un alivio, termina siendo un incentivo, sobre todo en un momento oportuno, porque se están definiendo los cultivos, las siembras, tanto en la Pampa húmeda como en nuestra región. Esto va a condicionar seguramente la elección de uno u otro, pero por sobre todas las cosas termina siendo un aliciente hacia un sector que viene siendo castigado desde hace muchos años por justamente una presión fiscal importante, entre ellos los derechos de exportación, y por otro lado las condiciones climáticas adversas que ha tenido la región, principalmente la sequía, en algunos casos en 2 o 3 años. Por lo tanto, ahora que se dieron las lluvias, ahora que hay humedad, que vengan este tipo de medidas, que reitero, por ahí no son suficientes, pero que terminan siendo alentadoras y termina siendo un gesto importante para la gente que trabaja y produce en el país. Específicamente para la provincia del Chaco, ¿qué evaluaciones se hacen con respecto a lo que, por supuesto, marca el sector en la región? Bueno, en nuestra provincia, en lo que va de esta campaña, prácticamente no vamos a tener ningún efecto positivo, dado que la comercialización, lo poco que se pudo cosechar en el Chaco, en soja o en maíz o en sorgo, prácticamente se ha comercializado. Sí va a beneficiar seguramente a grupos exportadores que aún retienen el producto, ¿no es cierto?, de esta cosecha que acabamos de finalizar. Pero como dije al comienzo, seguramente va a servir de incentivo a la hora de planificar la próxima que se está iniciando. Ya creo que fuimos claros de que hemos terminado de sembrar, nuestros productores han terminado de sembrar en el Chaco el trigo con una cantidad de hectáreas muy importante, creo que debe ser casi récord si tomamos los últimos años. Estamos a inicios de lo que va a ser la siembra del girasol, con una gran expectativa en lo que respecta a siembra, a intención de siembra. Seguramente las hectáreas van a estar cercanas a las 400.000 y por qué no un poco más si es que los insumos aparecen, la semilla. Y lógicamente que esta decisión del gobierno nacional termina siendo un incentivo, un alivio, como dije al comienzo, pero una carga de energía a un sector que está muy castigado, muy presionado desde el punto de vista fiscal, con precios que por ahí también a nivel internacional no están acompañando, producto también de algunos conflictos bélicos, cuestiones que por ahí se dan en el mundo y que afectan automáticamente nuestras producciones, sobre todo aquellas que no somos formadores de precios. Pero reitero, termina siendo una medida muy importante, alentadora, es un gesto, no soluciona, seguramente habrá que seguir trabajando para que en el tiempo desaparezcan
definitivamente todos los porcentajes. Habrá que trabajar para ver cómo, una vez acomodada la economía, como en principio se está logrando, si me refiero al tema inflación, a controlar el tipo de cambio, eh, el haber decidido de que desaparezcan los distintos tipos de cambio para la producción, ver cómo empezamos a resolver problemas de infraestructura, ver cómo activamos realmente nuestra hidrovía Paraná-Paraguay, ver cómo llegamos con el gas a cada uno de los rincones de la economía regionales, cómo mantenemos nuestra ruta, cómo podemos construir nueva ruta, cómo podemos hacer que nuestro ferrocarril termine siendo una herramienta para bajar costos en cada una de las economías regionales, ya sea el NEA o el NOA, regiones todavía que necesitan mucho del Estado y donde el sector privado es muy difícil que lo resuelva todo. Por eso digo, son medidas importantes, no suficientes, pero que terminan incentivándonos tanto a nosotros como al sector productivo. Oscar, en las últimas horas leíamos un análisis de lo que es el Instituto Argentino del Análisis Fiscal, el IARAF, que hace un análisis del impacto que de estos anuncios que hizo el presidente podría tener en las góndolas, en los precios domésticos, para así decirlo, que se estima, por supuesto, vamos a hablar de estimaciones y análisis que hizo este organismo, que va a haber un incremento, se va a sentir en los precios de góndola, como ya sabemos, ¿no? Se incentiva la venta hacia afuera, pero lo que va a pasar en el país, vamos a sentir un leve impacto en el bolsillo. ¿Qué opina de este análisis que se dio a conocer? Es probable cuando hay poca producción, cuando hubo una importante sequía que afectó los rendimientos, pero tenemos que ser optimistas. Si aparecen medidas reactivadoras como las que escuchamos en este momento de parte del gobierno nacional, seguramente va a haber más producción y seguramente va a haber más trabajo y seguramente vamos a poder contrarrestar esos efectos que se dan en el mercado interno. La verdad que aparecen en un momento donde las cosechas están definidas, donde la recolección ha terminado. Pero créanme que la mejor manera de acompañar a los alimentos en el mercado interno es produciendo más. Y vamos a producir más si realmente tenemos alivio fiscal y acompañamos con políticas activas y concretas al sector de la producción. Yo soy optimista, seguramente algunos efectos negativos vamos a tener, pero a mediano y a largo plazo seguramente esto va a traer reactivación y seguramente va a haber alimentos para todos los argentinos. Totalmente. Mientras se pueda también lograr un incremento del poder adquisitivo, digamos, esto tiene pinta bien, pero preocupa un poquito en los bolsillos, como lo decíamos entonces. Claro que sí, preocupa muchísimo. No hay que olvidar que estamos en un estado tanto nacional y provincial totalmente endeudado, inflado, superpoblado, donde parecía que todo lo tenía que resolver el Estado. Y yo creo que tenemos que transitar un camino distinto, donde el sector privado articule con el Estado con el sector privado, generando empleo genuino, con poder adquisitivo. Y son las cuestiones que tienen que empezar a aparecer y pronto. Reitero, somos optimistas si pensamos siempre que lo vamos a lograr a partir de la producción, a partir de incrementar la producción, a partir de que seamos más competitivos. Ha quedado demostrado que tenemos recursos humanos, tenemos productores viviendo en el campo, tenemos genética, somos capaces, ¿no es cierto?, de producir en Argentina en condiciones de competitividad. Lo que necesitamos es un alivio de parte del Estado. Y eso tiene una total relación con lo que ha sucedido el día sábado, que reitero, no es suficiente, no va a resolver el problema, pero creo que nos marca un camino distinto y eso nos contagia a todos. Oscar, ¿cómo ve en cuanto que decía de la expectativa, ¿no? Y mi consulta por la expectativa es para saber si realmente, o sea, esta es la segunda vez que hay un anuncio, esto fue una promesa de campaña de la eliminación completa, fue temporaria y ahora se dice que va a ser permanente. ¿Hay confianza en el sector? ¿Es buena expectativa en este anuncio, en esta oportunidad? Bueno,
tenemos que confiar y creer en la palabra del presidente. Es decir, en aquella oportunidad dijo que iban a ser transitoria y muchos no creíamos que iba a ser definitiva. Y llegó el momento y fue transitoria. Ahora lo ha anunciado, hay que esperar los papeles que seguramente estarán en los próximos días porque se necesita rápidamente instrumentar, porque las cotizaciones en Rosario y en Buenos Aires giran en función, ¿no es cierto?, de estos derechos de exportación. Nosotros confiamos de que van a ser definitivas, seguimos confiando en la palabra del presidente. Así que pongamos esa cuota de optimismo y sobre todo a ver cómo no bajamos los brazos entre todos, tratando de acompañar este gran esfuerzo que está haciendo todo el pueblo argentino para que aparezcan justamente las medidas que todavía quedan pendientes. Hablé de que tienen que desaparecer definitivamente para ser realmente competitivos y tienen que aparecer algunas medidas concretas que nos devuelvan competitividad, sobre todo las economías regionales. Hablé de las obras de infraestructura que todavía necesita nuestra región en materia energética, gas, hidrovía, ferrocarril, ruta, mantenimiento, nuevas rutas, aeropuertos, parques industriales. Hay mucho por hacer en una región que está en vía de desarrollo como la del NEA y el NOA, principalmente por citar algunos. Y esto lo vamos a lograr en la medida que haya superávit, en la medida que podamos entender entre todos que tenemos que gastar lo que tenemos que achicar el gasto del Estado. Creo que veníamos solicitando hace mucho tiempo este tipo de actitudes. Obviamente que esto significa muchos argentinos que lo están haciendo, pero que aún muchos están dispuestos a seguir haciendo en la medida que haya indicios de que las cosas se están haciendo bien. Reitero, somos optimistas, sabemos que no todo lo va a resolver el sector privado, por eso apelamos, ¿no es cierto?, a nuestro presidente, a su equipo de gobierno, que tengan una mirada hacia las economías regionales. Necesitamos del Estado, no todo lo va a resolver el sector privado, y estas medidas que se tomaron este fin de semana es un indicio muy importante en el camino que debemos transitar entre todos. Oscar, estoy pensando en el próximo entrevistado, por eso me confundí de nombre. Oscar, que tiene que ver con, decías, ¿no?, de la motosierra y de la dependencia del Estado. Escuchábamos también algunos de los reportajes durante la Expo que algunos esperaban que haya por lo menos una intención de vuelta hacia atrás de este achique que hubo en el INTA. ¿Qué pensás vos? Bueno, nosotros nos manifestamos con respecto al INTA. Entendemos que tiene que ser un organismo autárquico, es un organismo que le ha dado mucho a los argentinos y le puede dar. Es uno de los pocos organismos que tiene territorio a lo largo y a lo ancho del país. Por el momento las decisiones pasan por una reestructuración, han sacado la autarquía, lo han hecho dependiente de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación. Son medidas que se tomaron en base a decreto de necesidad de urgencia. Hay que ver qué pasa ahora en el Parlamento, si son ratificados o no son ratificados. Sería importante, ¿no es cierto?, que este INTA, que nos ha dado mucha satisfacción, continúe a lo largo y lo ancho del país. Solo por citar un ejemplo, en el caso del algodón, hemos logrado avances en materia genética extraordinario gracias al INTA de la Estación Experimental de Saipeña. Por ahí algunos se preguntan por qué se dejó de hacer algodón. Sí, se dejó de hacer algodón quizás por la presencia de plagas, por falta de rentabilidad, pero principalmente se dio una baja importante de siembra de este cultivo porque no teníamos los materiales que puedan competir con la soja, con el girasol, con el maíz. Sí. Y paulatinamente, con un cambio de política que permitió justamente la incorporación de biotecnología y de materiales genéticamente modificados, en nuestro INTA, nuestra experimental, ha logrado sacar materiales genéticos que hoy son altamente competitivos y que permiten que haya una recuperación paulatina de la producción de algodón, de la siembra de algodón. Quizás en otro estrato de productores, pero en fin, un crecimiento, una recuperación de un cultivo tan noble y que se comporta perfectamente a las condiciones climáticas tan desfavorables que a veces se nos presentan en la región. Totalmente. Esto es gracias al INTA, a nuestros técnicos. Por lo tanto, me parece que tienen que seguir. Seguramente alguna reestructuración hay que hacerla como la tenemos que hacer todo, como las que estamos haciendo en el gobierno provincial, porque no podemos seguir soportando todos los gastos sobre una masa de ciudadanos que trabaja
que aporta con impuestos. Por lo tanto, creo que tenemos que acompañar todos estos ajustes, pero indudablemente nuestro INTA es una herramienta muy importante para la producción y sobre todo para la economía regional. Ni hablar, entre otros desarrollos del INTA, si tenemos que mencionar algo que marcó un antes y un después, fue lo que son las silobolsas, ¿no? También es algo que también es importantísimo para lo que es la producción. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos que nos brindaste, como siempre, a tu disposición para estas conversaciones con Ciudad Televisión. No, al contrario, siempre a su disposición. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Bueno, Oscar Dudy, que está en esta